Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver la implementación de árboles binarios utilizando los diferentes métodos de búsqueda y de ordenamiento de los datos de un archivo de bloc de notas. Bueno, primeramente les vamos a dar una breve introducción sobre los árboles binarios y en qué consisten los métodos de búsqueda y de ordenamiento. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son los árboles binarios. Los árboles binarios son una estructura donde cada nodo cuenta con máximo 2 hijos o subnodos. Estos tienen diferentes procesos como el de inserción y el de recorridos en preorden, inorden y postorden. En el proceso de inserción, primero se coloca la raíz y después el dato menor que la raíz se inserta como hijo izquierdo y el dato mayor que la raíz se inserta como hijo derecho. Aquí podemos ver un ejemplo. Primero está insertada la raíz, enseguida insertamos el dato menor que en este caso sería el 20 y a la derecha el dato mayor que es 80 en este caso. Y aquí aparece el diagrama así como ya sucede en el código. Del lado izquierdo de la raíz aparece el dato menor y del lado derecho de la raíz aparece el dato mayor. Y de cada hijo está apuntando a nulo porque de los dos lados porque ya no tiene más nodos. Pasando a los procesos de recorrido, primero está el preorden. Aquí en este recorrido se visita primero a la raíz, luego al subárbol izquierdo y al último el subárbol derecho. Como aquí podemos ver en este ejemplo, primero la raíz, que es 45, enseguida el 20, que es el subárbol izquierdo, y por último el 80, que es el subárbol derecho. En el recorrido de inorden se visita primero al subárbol izquierdo, luego a la raíz y por último al subárbol derecho. Como lo podemos ver en el ejemplo también. Primero está el 20, después la raíz que es 45 y por último el subárbol derecho que es el 80. Y por último el recorrido en postorden. Aquí en este caso, primero se visita al subárbol izquierdo, después al subárbol derecho y por último a la raíz. Como lo podemos ver en el ejemplo, primero se imprime el izquierdo que es 20, después el derecho que es 80 y por último la raíz que es 45. Métodos de búsqueda y ordenamiento. Métodos de ordenamiento. El ordenamiento con árbol binario es un algoritmo de ordenamiento, el cual ordena sus elementos haciendo uso de un árbol binario de búsqueda. Se basa en ir construyendo poco a poco el árbol binario, introducido cada uno de los elementos, los cuales quedan ya ordenados. Después se obtiene la lista de los elementos ordenados recorriendo el árbol en inorden. Un árbol binario de búsqueda ABB en un árbol binario definido de la siguiente forma. Todo árbol vacío es un árbol binario de búsqueda. Un árbol binario no vacío de raíz R es un árbol binario de búsqueda si, en caso de tener subárbol izquierdo, la raíz R debe ser mayor que el valor máximo almacenado en el subárbol izquierdo y que el subárbol izquierdo sea un árbol binario de búsqueda. En caso de tener subárbol derecho, la raíz R debe ser menor en el valor mínimo almacenado en el subárbol derecho y que el subárbol derecho sea un árbol binario de búsqueda. Las características de un árbol es que tienen un buen rendimiento, es estable, no cambia el orden relativo del elemento y son iguales, no requiere espacio de almacenamiento extra, puede ordenar listas tal cual las recibe. Método de búsqueda. La búsqueda consiste en acceder a la raíz del árbol. Si el elemento a localizar coincide con este, la búsqueda ha concluido con éxito. Si el elemento es menor, se busca el subárbol izquierdo y si es mayor, en el derecho. La búsqueda de un elemento en un ABB, árbol binario de búsqueda, se puede realizar de dos formas, interactiva o recursiva. Si se alcanza un nodo hoja y el elemento no ha sido encontrado, se supone que no existe en el árbol. Junto con los métodos de búsqueda y ordenamiento, también está el método de eliminación. Este método no es tan sencillo como el de búsqueda e inserción, pues existen varios casos a tener en consideración, como cuando se desea borrar un nodo sin hijos. En este caso simplemente se borra y se establece a nulo
el apuntador de su padre. En caso de querer borrar un nodo con un subárbol hijo, se borra el nodo y se asigna su subárbol hijo como subárbol de su padre. En caso de eliminar un nodo con dos hijos, primero debe localizar el nodo predecesor o sucesor del nodo a borrar. El nodo predecesor es el mayor de los menores y el sucesor es el menor de los mayores. Para la implementación es igual de eficiente programar la búsqueda del predecesor que la del sucesor. También se debe tener como consideración que el valor del predecesor o sucesor se copia al nodo borrar y debemos eliminar el nodo del predecesor o sucesor según sea el caso. Empezamos con nuestra primera clase, que es nodo árbol. Así la definimos. Ahora, en la cual asignaremos una variable de tipo entero llamada info y creamos dos variables, is, que es izquierda, y der, que es derecha, de tipo nodo ar. Después creamos nuestro constructor llamado nodo árbol, el que es nodo ar, con una variable de tipo entero. Ahora, en la parte de abajo vamos a igualar la variable info con la variable x. Después se igualarán las variables der, que es derecha, le igualará a null, y lo mismo hace con la variable x, que es izquierda. Después creamos el método toString, que solo nos sirve para imprimir su dato es, la información, y concatenará la información. Continuamos con nuestra segunda clase, que es llamada árbol. Dentro de esta clase declaramos una variable de tipo string llamada cat, que es cadena. Declaramos nuestra raíz de tipo nodo, nodo ar, Después de esto creamos un método que llamamos árbol. Dentro de este creamos raíz y le igualamos a null. Continuando, crearemos nuestro método para insertar el nodo en el árbol. Se creará el método llamado insertar nodo con variable x de tipo entero. Ahora creamos un objeto llamado nuevo con un parámetro x. Vamos a crear un if que diga si raíz es exactamente igual a null, raíz será igual a nuevo. Si no, auxiliar, que es declarada de tipo nodo árbol, será igual a raíz, y creamos una variable de tipo padre igual declarada de tipo nodo ar. Creamos un while para que retorne true. Entonces padre será igual a auxiliar. Hacemos creación de un if que nos diga si x es menor a auxiliar, punto info, auxiliar será igual a auxiliar punto izquierda. Y hacemos creación de otro if donde dirá si auxiliar es igual a null, padre punto izquierda será igual a nuevo. O sea que el valor de nuevo se guardará en izquierda. Si no, auxiliar es igual a auxiliar punto derecho, y creamos otro if que nos diga si auxiliar es igual a null, padre derecho será igual a nuevo. Y aquí terminará nuestro while. Ahora creamos nuestro método para saber si nuestro árbol está vacío. Nuestro método es creado de tipo booleano, donde nos retornará raíz es igual a null. Creamos otro método para recorrer nuestro árbol en preorden. Dentro de este método tenemos un parámetro r de tipo nodo árbol. Entonces si r es diferente de null, imprimirá r.info, que es la información que se va guardando y se concatena en una coma para que cuando se imprima r.izquierda y r.derecha la vaya ordenando. Ahora tenemos otro método para recorrer a inorden. Aquí igual tenemos un parámetro de tipo nodo árbol. Entonces si r es diferente de null, se llamará el método inorden,
con el parámetro r.izquierda. Al igual imprimirá r.info, que será la información, e imprimirá también r.derecho. Tenemos otro método para recorrer el árbol en postorden. Tenemos nuestro parámetro r de tipo nodo árbol. Entonces, si r es diferente en null, el método postorden será r.izquierdo junto con el siguiente, imprimirá la información que se le agregará. Enseguida creamos un método para buscar un nodo en el árbol. El método lo llamamos buscar nodo y es de tipo nodo árbol, y le pondremos como parámetro la variable a de tipo entero. Enseguida nos apoyaremos de una variable auxiliar, la cual va a ser igual a raíz. Luego pondremos un ciclo while que dirá que mientras la información de auxiliar sea diferente de a va a ser menor a la información de auxiliar, y auxiliar va a ser igual a auxiliar punto izquierdo. Si no se cumple esto, entonces auxiliar va a ser igual a auxiliar en su parte derecha. Y ponemos otra condición que nos dice que si auxiliar es exactamente igual a null, nos retornará nulo. Si no, nada más va a retornar la auxiliar. Enseguida creamos un método para eliminar un nodo. En este caso lo nombramos eliminar y es de tipo booleano. Dentro de este método le pusimos como parámetro una variable x. Enseguida volvemos a crear otra variable auxiliar para este método e igual de tipo nodo árbol, y de igual manera va a ser igual a raíz. Aquí también creamos otra variable igual de tipo nodo árbol y esta va a ser igual a raíz. Después creamos otra variable de tipo booleano que llamaremos es hijo izquierdo y esta va a ser igual a true. Enseguida creamos un while que dirá que mientras auxiliar.info sea diferente de x, la variable padre va a ser igual a auxiliar, y crearemos una condición que diga que si x es menor a auxiliar.info, la variable hijo izquierdo va a ser verdadero. Y lo que tenemos en auxiliar.izquierdo se guardará en la variable auxiliar. Si no ocurre esto, entonces hijo va a ser igual a falso, y el valor que tenemos en auxiliar.derecho se va a guardar en auxiliar. Enseguida creamos otra condición para verificar si auxiliar es exactamente igual a null, nos va a retornar que es falsa. De nuevo creamos otra condición que dice que si auxiliar.izquierdo es exactamente igual a null y auxiliar.derecho es exactamente igual a null, creamos otra condición que dice que si auxiliar es exactamente a raíz, entonces raíz va a ser igual a null. Y si no, si es hijo izquierdo, entonces padre en su parte izquierda va a ser igual a null. Si no, padre en su parte derecha va a ser igual a null. Si no se cumple esto, se vuelve a hacer otra condición donde dice que si auxiliar en su parte derecha es exactamente igual a null, se va a crear otra condición que dirá que si auxiliar es exactamente igual a raíz, entonces raíz va a ser igual a auxiliar en su parte izquierda. Si no, si es hijo izquierdo, entonces la variable padre en su parte izquierda va a ser igual a auxiliar en su parte izquierda. Si no, padre.derecho va a ser igual a auxiliar en su parte izquierda. Si no, si auxiliar en su parte izquierda es exactamente igual a null, entonces va a comparar si auxiliar es exactamente igual a raíz. Entonces raíz va a ser igual a auxiliar en su parte derecha. Si no, si es hijo izquierdo, entonces padre en su parte izquierda va a ser igual a auxiliar en su parte derecha. Si no,
Si no, padre en su parte derecha va a ser igual a auxiliar en su parte izquierda. Si no se cumple esto, vamos a declarar otra variable de tipo nodo AR, la cual llamaremos reemplazo, y esta va a ser igual a nodo reemplazo, que contiene como parámetro a la variable auxiliar. Entonces decimos que si auxiliar es exactamente igual a raíz, entonces raíz va a ser igual a la variable reemplazo. Si es hijo izquierdo, entonces padre en su parte izquierda va a ser igual a reemplazo. Si no, padre en su parte derecha va a ser igual a reemplazo. Y reemplazo en su parte izquierda va a ser igual a auxiliar en su parte izquierda. Si no se cumple todo esto, entonces va a retornar un verdadero. Pues tenemos un método para reemplazar los valores de cada nodo en el que se han creado, y como parámetro se tiene un nodo AR. Bueno, y como para variable, después para sustituir los valores, para el nodo de demostrar usaremos una igualación con la misma variable, que será nrem, como reemplazo de los valores de n, y una tercera variable mandando la inserción en el lado derecho. Todo esto se va a realizar si el nodo apunta a algo diferente a null, entonces hará que el nodo padre actualice sus valores y quiera cambiar. Entonces reemplazo cambiará ahora los valores con auxiliar, dando entonces así los valores de reemplazo. Y el auxiliar se igualará al auxiliar de izquierda. Ahora, con el ciclo if, si el reemplazo es diferente al valor que se quiso reemplazar, entonces actualizará, cambiará los valores por el padre en su parte izquierda. Y los pasará a su parte derecha para que los valores se puedan manipular a los que pasamos a otras variables. Que en nuestro caso es nrem, que enseguida actualizaremos o mandaremos llamar al método nodo derecho. Y en las siguientes líneas de código mandamos al usuario como texto el nodo reemplazo es, y concatenamos la variable reemplazo, la cual contiene ya el valor sobrescrito. Y el método para obtener su orden ascendente, vamos a colocar como parámetro nuestro método, el cual contiene los nodos, y enseguida pondremos una R que servirá para nuestro ciclo if. Si un nodo del árbol es diferente al nulo, mandamos a llamar al mismo método indicándole su parte izquierda. Entonces mandamos mostrar su información. Y por último volvemos a mandar llamar el método obtener ascendente r.derecha a imprimirlo con un system.out. Seguimos con una tercera clase de nombre árbol binario, que será la clase prueba. En este programa seguiremos utilizando la librería de JOptionPaint. Aquí tendremos nuestra clase principal del programa árbol binario, nuestro método main, las variables que estaremos utilizando a lo largo del programa. Aquí crearemos nuestro nuevo objeto. Aquí ponemos el do para que realice el procedimiento las veces que el usuario quiera. Y el tree nos servirá para probar las excepciones que sí funcionen. En el programa, en el tree se colocan las instrucciones que se desean realizar. En esta otra línea se creará las opciones del 1 al 8. Ingresar nodo del 1, recorrer árbol en preorden del 2, recorrer árbol en orden del 3, recorrer árbol en el postorden del 4 y buscar un nodo del 5, eliminar un nodo del 6, obtener árbol en forma ascendente del 7, salir para el 8 y le agregamos el JOption para mandarlo a pantalla. Ahora colocaremos el switch que va a evaluar lo que hayan ingresado en la opción de los 8 casos anteriores.
En nuestro caso 1, colocaremos variables de valor con la opción de mandar un mensaje a pantalla que diga ingresar el número del nodo agregando nodo. Para el caso 2, vamos a comparar si es diferente de vacío y en caso de que sí lo sea, imprimiremos un mensaje en preorden que estará llamando con el objeto para imprimir la cadena en preorden, y si no es diferente, entonces el árbol está vacío. Para el caso 3, si el valor es diferente de vacío, mandará un mensaje que diga en inorden y mostrará los datos en inorden. Para esto llamará el método con parámetro raíz, y si no, mandará un mensaje que diga el árbol está vacío. Para el caso 4, si el árbol es diferente de vacío, mandará un mensaje que diga en postorden y los datos los mostrará en inorden. Para esto llamará el método con parámetro raíz, y si no, mandará un mensaje que dirá el árbol está vacío. Y los siguientes casos son similares. El primero, si el árbol está vacío, entonces nos manda el siguiente mensaje: que nosotros le ingresemos el número de nodo a buscar. Entonces, si el árbol en donde estamos mandando llamar a buscar nodo, su valor, el que nosotros le ingresemos, es igual a null, entonces vamos a mandar el mensaje que el nodo no se encuentra en el árbol. Pero si no es así, entonces le vamos a decir que el nodo encontrado es, ponemos nuestro método que es árbol.buscarNodo, donde este método lo mandamos llamar, que es el que se encarga de realizar la búsqueda de nuestro nodo, y ponemos como parámetro el valor ingresado. O un tercer caso en el cual el árbol está vacío. Bueno, ponemos nuestro break y nos pasamos al caso 6. Si el árbol es diferente a vacío, entonces el valor lo que vamos a guardar va a ser los valores que nosotros le ingresemos, que en este caso va a ser el número del nodo a eliminar. Entonces mandamos llamar nuestro método árbol con el método punto eliminar, el cual lo que hace pues es deshacernos del valor que nosotros le vamos a ingresar. Pero si es falso, entonces nos va a mostrar que el nodo no se encuentra en el árbol. Pero si es en el caso contrario, que si lo encuentra, entonces nos va a mostrar el mensaje que dice el nodo ha sido eliminado del árbol. Pero si ninguno de estos se cumple, entonces nos va a decir que el árbol está vacío. Bueno, ponemos un break y nos pasamos al caso 7. Si el árbol es diferente a vacío, entonces lo que nos va a mostrar en pantalla, nos va a arrojar ya el árbol de manera ascendente, y lo mandamos llamar con nuestro método árbol.obtenerAscendente. Esto ya lo definimos en la siguiente clase, en la clase anterior. Y lo que va a hacer es imprimir lo que tenga en la raíz del árbol. Y si sí se cumple, entonces nos mandará el mensaje que dirá el árbol está vacío. Ponemos nuestro break para evitar que se generen errores en los siguientes casos y pasamos al caso 8. Pues nuestra opción 8 nos dice que si no se quiere realizar ninguna operación ya, pues teclee 8. Entonces es por eso que el caso 8 nos muestra el mensaje que es fin. Y bueno, ponemos nuestro break, y como caso pues base o default vamos a poner que mandar un mensaje aparte del fin, que es la opción correcta, o cuidado en caso de que se haya elegido algún valor o se haya tecleado algún número fuera del rango establecido dentro de nuestro menú. Y vamos a obtener esa excepción para que no nos genere un error al momento de compilar nuestro programa. Y por supuesto lo va a ejecutar mientras la opción sea diferente a 8. Ahora nos vamos a la clase árbol binario para realizar la ejecución del mismo. Y bueno, vamos a ingresar un nodo. Ingresamos la primera opción, ingresa el número del nodo, pondremos un 5. Vamos a ingresar un segundo número, vamos a poner un 9.
ingresa un nodo, vamos a ingresar el último nodo, vamos a poner un 3 y ahora lo vamos a poner la segunda opción, la cual dice recorrer el árbol en preorden, y como ven aquí abajo muestra el ordenamiento en preorden. Ahora vamos a ponerle que nos recorre el árbol en inorden, que es la tercera opción, y como ven lo muestra de manera correcta. Y bueno, vamos a recorrer el árbol en posorden, nos muestra el orden en posorden. Vamos a buscar un nodo, que es la quinta opción. Vamos a buscar, ingresamos 5, 3, 9, vamos a ingresar el 5. Nos dice el nodo encontrado es el 5, efectivamente. Ahora vamos a eliminar un nodo, elegimos la opción 6 y ponemos que eliminamos el 3. Entonces ahora nos quedaría el 5 y el 9. Y le ponemos que vamos a obtener el árbol en forma ascendente, que es la opción 7. Como ven, ya no está el número 3, está funcionando correctamente. Y pues pondremos la última, que es para salir. Al realizar la conclusión final de este programa, aprendimos cómo se lleva la implementación de los árboles binarios con sus diferentes métodos y procesos, por ejemplo, el método de ordenar, buscar e eliminar, y los procesos de inserción, el de recorrido, que lo hicimos de distintas formas. En este caso fue preorden, inorden y postorden. También con la implementación del código logramos ver el funcionamiento de cada uno de los métodos, y en el caso de los recorridos aprendimos cómo se llevan a cabo cada uno de ellos. Por ejemplo, en el de preorden primero se imprime la raíz, luego el subárbol izquierdo y por último el subárbol derecho. En el inorden primero se visita el árbol izquierdo, luego la raíz y por último el subárbol derecho. En el caso del postorden va primero el subárbol izquierdo, enseguida el derecho y al final la raíz. Con respecto a los métodos, el de ordenamiento ya construyendo poco a poco el árbol binario, introduciendo cada uno de los elementos, los cuales quedaron ya ordenados. En el método de búsqueda consiste en acceder a la raíz del árbol. Si el elemento a localizar coincide con este, la búsqueda concluye con éxito. En el método de eliminación es más complicado, pues se tiene que tener varias consideraciones con respecto a la estructura del árbol. En el proceso de trabajo con el código fuimos observando, aprendiendo y entendiendo cuál era el funcionamiento de cada uno de los métodos y recorridos. Y bien, con esto hemos finalizado el desglosamiento de todo el programa. Hasta la próxima.